Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, tú que asciendes y desciendes, Señor, me humillo a ti completamente. Y en estos momentos, esta es una enseñanza que sigue con la que viene sobre mi testimonio. Esta enseñanza que vamos a hablar va a ser sobre pon tu confianza en Cristo. ¿Y por qué digo que es una enseñanza que se relaciona con la otra? Es porque cuando uno pasa tiempos difíciles, tú tienes que poner tu confianza y también tú tienes que poner tu fe en Cristo, porque Cristo es todo. Con Él todo lo podemos. Como lo enseñé en la enseñanza previa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y déjame no adelantarme. Entonces, en todo momento debemos poner todo en manos de Cristo y confiar en Él. En 2 de Corintios, Pablo nos dice y nos explica a la iglesia de Corinto cómo Cristo los ayuda en los momentos más difíciles cuando están pasando por pruebas, y también en cómo ellos aumentan su fe. Porque Pablo y Timoteo en ese momento estaban pasando por muchas pruebas cuando fueron a Corinto. Y aquí voy a leer los versículos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 24. Y fue cuando yo estaba estudiando este versículo en 1 de Corintios, fue impactante la enseñanza, cómo uno escudriña la palabra y lo que yo aprendí ahí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Esto que está aquí, lo que está diciendo fue cuando un viaje misionero donde Pablo fue a la región de Acaya. Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan la gracia y la paz. Versículo 3. Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Qué queremos decirle en estos versos? En el versículo número 3. Que alabamos al Señor en todo momento. Dios tiene misericordia hacia nosotros. Versículo 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este versículo es muy impactante porque Pablo nos habla aquí cómo Dios nos consuela a nosotros en nuestros momentos de prueba, y cómo Él está enseñando a la iglesia de Corinto cómo impacta cuando uno está pasando momentos difíciles, cómo Dios nos consuela, cómo Él está con nosotros, cómo Él enseña su amor a nosotros. Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y eso lo reiteré en el versículo número 4. Siempre tenemos el consuelo de Cristo. Siempre Él está con nosotros en los momentos más difíciles. Aún más cuando lo recalqué en la enseñanza pasada, cuando oramos, cuando lo alabamos, cuando pasamos tiempo con Él. Es muy importante. Versículo 6. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¿Qué podemos decir con todo esto? Que cuando nosotros pasamos sufrimiento es como, Jesucristo pasó mucho sufrimiento cuando él murió en la cruz, porque Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él dijo: Señor, no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Nosotros también, como Pablo, pasó por pruebas. Él murió al final por hablar la palabra. Nosotros también tenemos nuestras pruebas en diferentes maneras. Versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta
perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínate, en ese momento ellos habían perdido la esperanza de salir con vida. Versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En otras palabras, ellos estaban pasando por una situación difícil, los habían metido a prisión, así que ellos no podían depender de ellos mismos. Dios mandó a sus ángeles para que ellos pudieran salir de prisión. En otras palabras, ellos solamente dependían de Dios. Versículo 11. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. ¿Qué podemos decir aquí? Versículo 12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. En otras palabras, nuestra vida, conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. O sea, Pablo nos está hablando aquí que cuando ellos estaban pasando por sus momentos difíciles, sus momentos de prueba, ellos pusieron todas sus situaciones y sus problemas a Dios. Dios le dio consuelo a ellos. Dios nos consuela a nosotros en momentos de prueba, en nuestros momentos que son más difíciles. Versículo 13. Nos estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. Versículo 14. Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. En otras palabras, Pablo, al igual que ellos, están hablando de la vida eterna cuando ellos vayan al cielo, porque están con Jesús. Jesús también está con el Padre, porque Jesús está a su lado, porque uno obtiene la vida eterna cuando uno está con el Señor. Versículo 15, confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. En otras palabras, versículo 16, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso allá. Así podrán ayudarme a seguir el viaje a Judea. En otras palabras, que él fue 2 veces a Corinto, él fue a Macedonia, y esto fue un viaje misionero. Pablo era un misionero y él fue a Macedonia y regresó para atrás a la ciudad de Corinto para poder enseñarle a ellos en su paso antes de ir a Judea. Versículo 17. Al proponerte esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es lo que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Lo que él está diciendo ahí que no es el plan humano, es el plan de Dios. Versículo 18, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Es lo que Dios le dice a él que él tiene que dirigir, porque él le enseñaba a las otras personas. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien servimos, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todo el tiempo cuando ellos predicaron, siempre son obedientes a Jesús. En otras palabras, versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. En otras palabras, si Dios nos da unas promesas, Él lo hará. Debemos creer que Él lo hará. Debemos tener fe que Él lo hará, porque así es. Versículo 20, y también así es por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Versículo 21. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió. ¿Qué queremos decir aquí?
Dios nos mantiene firme en Cristo, porque somos firmes en Él. Somos hijos de Cristo. En otras palabras, Él nos unge. Él usa el Espíritu Santo. Somos ungidos para poder llevar la palabra a otras naciones, a otros lugares, para poder servirle al Señor, como lo hacía Pablo, como lo hacía Juan, como lo hacían los apóstoles en ese tiempo. Versículo 22. Nos selló como prosperidad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ungió a nosotros. Jesús dejó el Espíritu Santo, nos ungió a nosotros para poder llevar la promesa. ¿Qué es la promesa? Es la palabra de Dios. Es la noticia que se le dijo a los apóstoles y también ahora en nuestro tiempo. Llevar la palabra a otros lugares para que otras personas sepan sobre Dios y sobre la promesa de la salvación en Cristo, porque por medio de Cristo somos libres. Versículo 23. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que todavía no me he ido a Corinto, solo por consideración a ustedes. En otras palabras, Pablo pasó un tiempo en Corinto para poderle enseñar a ellos las enseñanzas de quién es Jesús y lo que ellos tenían que aprender en ese momento. Todas las enseñanzas en él. Versículo 24. No es que intentamos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Aquí Pablo está hablando mucho sobre la fe. ¿Y por qué digo que esta enseñanza se entrelaza con la otra? Porque ellos pusieron su confianza en Cristo. Ellos pusieron la fe. Ellos pasaron por pruebas difíciles para poder llevar la palabra y poder enseñar a Corinto, en la ciudad de Corinto, la enseñanza a ellos. También en la ciudad de Acaya, a otras personas que tenían diferentes costumbres, habían ídolos y tuvieron que enfrentar diferentes pruebas, diferentes situaciones para que se les pudiera enseñar a ellos la palabra. Y con esto los dejo. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria, Señor. Que esta enseñanza sea de mucha bendición para ustedes, Señor. Te doy la honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo. Amén.